para uno poder guiarse, profe, porque si no. Bueno, vuelvo a retomar para que quede grabado. Entonces, esta es la plantilla en Excel. Lógicamente yo les las entrego así vacía, ¿sí? La cual ustedes deben diligenciar a través de dos formularios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos dos formularios? Estos dos. Entonces, este es el primero de los formularios que deben diseñar. Aquí está, ¿sí? La estructura. Son puros cuadritos de texto, dos botones, ¿sí? Un botón que indica ir a estado de resultados, es decir, que pasa al siguiente formulario. ¿Sí? Entonces, mírenla bien cómo debe quedar esta plantilla para este primer formulario. El segundo formulario, el de estado de pérdidas y ganancias, es este. Este formulario es el que en realidad va a insertar los datos, ¿sí? Entonces va a tener un botón guardar datos que ya les explicaré qué debe realizar. Te repito, pues van a tener esta plantilla para diligenciarla de costos de producción y de ventas y estado de pérdidas y ganancias, y una tercera plantilla para ir almacenando los datos que nos están pidiendo, en este caso la empresa, el costo de producción que se saca de esta plantilla, el costo de venta que también se saca de esta otra plantilla, y la utilidad del ejercicio que se saca de la plantilla de estado de pérdidas y ganancias. Entonces son los datos que nos piden ir almacenando. Ustedes ya saben que al ir almacenando en la hoja de Excel quiere decir que cada vez que insertemos un registro va a ir desplazándose una celda hacia abajo con la ayuda de estos formularios. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Lógicamente, estos dos formularios van a ir realizando algunos cálculos, ¿sí? Muy sencillos. Son solamente para el desarrollo de estas dos plantillas de costos y estado de pérdidas. Solamente necesitamos hacer sumas y restas, ¿sí? Sumas y restas, nada más. Entonces miren que no los pongo a hacer función sí, ni nada por eso, ni nada por el estilo. Son simplemente dos fórmulas sencillitas de aplicar en las dos plantillas que se deben utilizar cálculos. ¿Cuáles son esas fórmulas? Entonces, la misma plantilla me va indicando, miren acá en la izquierda, qué fórmula o qué operador debemos ir utilizando en cada una de las fórmulas. Lógicamente, yo les tengo una guía de aprendizaje, ¿sí? En la cual pues, se les explica también cómo deben ir diligenciando cada una de esas fórmulas, en qué cuadro de texto deben irlas aplicando, ¿sí? Pero de todas formas acá tenemos las fórmulas y los resultados que nos deben ir dando acá en cada una de las plantillas. Lo mismo para el estado de pérdidas y ganancias. Me imagino que una plantilla de esto ustedes ya la deben de haber trabajado, ¿sí? En todas en todos sus resultados Sí, que instructor. ven. Entonces ustedes ya conocen de lo que se les estoy hablando. Bueno, entonces ya conociendo ustedes lo que se está pidiendo, entonces les queda más sencillo aplicar las fórmulas. Bueno, entonces, ahora sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a desarrollar? Entonces, vamos a tener un botón formulario costos, mírenlo, aquí lo tenemos, aquí este azulito con amarillito. Este es el botoncito que va a llamar al primer formulario, al grande, ¿sí? Al que tiene más datos por diligenciar. Entonces, que al darle clic, nos debe aparecer este formulario. Lógicamente, este formulario nos va a llenar esta primera plantilla de costos de producción y de ventas. Aquí hay algo muy importante que tienen que tener en cuenta, y es que todos los botones o los cuadros de texto de cada formulario, todos los cuadros de texto van a recibir datos que son valores numéricos. Por ende, entonces ustedes ya saben que cuando van a recibir datos numéricos, los cuadros de texto deben ponerlo en medio de la función val, ¿sí? Todos, a excepción, el único que no lleva val es cuando ustedes digitan el primero, que es el nombre de la empresa. Ese es el único cuadro que es texto. Los demás, en este y en el segundo formulario,
Todos son números, es decir, que en el código de Visual Basic, ustedes deben programarlo como val y el nombre del cuadro de texto al cual están haciendo referencia. Todos, repito, ¿sí? Para que en las fórmulas acá en la hoja de Excel no les vayan a salir errores. Recuerden que si no lo ponen con val, la hoja de Excel, específicamente la celda donde escriban, lo va a tomar como un texto y no les van a aplicar los resultados. Entonces, ojo con eso cuando apliquen el código. Bueno, entonces, una vez se digiten estos datos, ¿qué va a hacer? Entonces, vamos a ir diligenciando los datos de cada cuadro de texto y ustedes se van dando cuenta qué va a hacer cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el nombre de la empresa. Vamos a digitar un nombre de la empresa ahí cualquiera. ¿Sí? Entonces, se supone que el nombre de la empresa, una vez yo digite aquí el dato, aquí en el formulario, en el cuadro de texto, me debe reflejar acá en la celda, en la hoja de Excel, en esta parte, el nombre de la empresa. De igual forma, acá en esta otra parte de la última plantilla. Entonces veamos si eso es verdad. Si al diligenciar va a aparecer la empresa en en esas dos celdas. Entonces inventemos una empresa, por decir algo, olímpica. Miren que automáticamente empiezo a escribir, va a empezar a escribir en las dos celdas que se referenciaron. ¿Sí? Entonces observen. Esto es lo que debe hacer cuando ustedes escriban el nombre de la empresa. Que aparezca acá en esta posición y que aparezca acá en esta otra posición. ¿Listo? Entonces, eso es lo que debe hacer ese primer cuadro de texto. Los siguientes sí ya van a ser los valores numéricos que ustedes van a ir digitando. Aquí, pues, yo voy a ir digitando datos cualesquiera, ¿sí? Para que se nos vayan dando los resultados. Entonces, veamos qué pasa si digitamos el valor para las existencias iniciales de materias primas directas. Entonces, por decir algo, valores pequeños, 5.000. ¿Sí? Entonces, observen que efectivamente me lo pone al frente del dato donde yo quiero indicarlo. ¿Sí? Entonces, por el momento este cuadro no hace nada, lo que hace simplemente es escribir en la hoja, en la posición que le seleccionemos. Materias primas. 25.000. Observen qué pasa cuando digito las materias primas directas compradas. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Observen que automáticamente me hizo el cálculo de las materias primas directas disponibles. ¿Sí? ¿Qué es la fórmula que me está indicando acá? Que a las existencias iniciales le sume las materias primas directas compradas y eso me da las materias primas directas disponibles. Aquí la tenemos, miren. ¿Sí? Eso pasó cuando yo digité este valor de acá, el de las materias primas. Entonces, automáticamente digite ese valor, obtengo el cálculo. ¿Sí? Es decir, que usted la fórmula, esta suma de este valor y de este otro valor, la deben hacer en el cuadro de texto número 3. ¿Sí? Entonces, aquí en el 3 deben escribir la fórmula en Visual Basic para obtener el resultado en el cuadro de texto 4. ¿Listo? Y que a la vez, miren, se refleje acá en la hoja de Excel ese resultado, que es lo que estamos viendo. Entonces, ojo en los cuadros de texto donde hay que aplicar fórmulas. Entonces, ya saben que en materias primas directas hay que hacer un cálculo para el siguiente cuadro de texto. Entonces, sigamos. Existencias iniciales. Observen qué pasa con este nuevo cuadro de texto. Entonces, ¿qué pasó al digitar las existencias finales de materias primas directas? Al digitarlo, obtengo el cálculo de materia prima directa utilizada, ¿sí? Que es esta fórmula acá, es decir, este resultado que obtuve aquí de 30.000, le resto las existencias finales directas, que es lo que acabé de hacer. Entonces, con ello obtengo el resultado, la fórmula, ¿sí? La resta, pero este mismo dato, este mismo valor, debo utilizarlo más abajo,
en otro de los cuadros de texto de más abajo. ¿Qué también necesito ese valor para poder sumarlo en otra fórmula? Miren, ¿sí? Entonces, una vez diligencia, automáticamente me debe mostrar el resultado y ese mismo valor que se obtiene en el cuadro de texto de más abajo. Entonces, es decir, que en este cuadro de texto, en el 1, 2, 3, 4, en el textbox 5, se debe hallar esta fórmula y asignar este mismo valor al cuadro de texto 7, ¿sí? Desde este de aquí. Entonces, ojo a esas indicaciones. Entonces, continuamos. Existencias iniciales de productos en proceso. Veamos cualquier valor ahí. 2500. Este no hizo nada. Simplemente se escribe. Mano de obra directa. Tampoco, solamente se escribe. Costos indirectos. Tampoco, solamente se escribe el valor. Y aquí sí vamos a ver el resultado. Aquí en las existencias finales de productos en proceso, entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? El costo de producción y a la vez ese valor debe ser asignado a más abajo en el cuadro de texto en costo de producción total. Veamos si es cierto. Entonces observen que voy obteniendo el cálculo de costo de producción y a la vez lo asigné en el cuadro de texto de más abajo en el de costo de producción total, es decir, que en este cuadro de existencias finales de productos en proceso, ustedes deben hacer el cálculo para hallar el costo de producción y a la vez asignarle ese valor que se obtiene en el otro cuadro de texto de más abajo, en el costo de producción total. Listo, entonces ya vamos a terminar de diligenciar nuestro primer formulario de datos. Existencias iniciales de productos terminados, por decir algo, 6000. Observen que con este dato obtengo el resultado de productos terminados disponibles para la venta. Ah, otra cosa. Cuando digitamos aquí las existencias finales de productos en proceso, ustedes ya saben que realizamos el cálculo de costos de producción y lo asignamos más abajo en costo de producción total. Pero también, ojo, también debe escribirse acá en la hoja de Excel, en esta celda. Miren que aquí también nos lo está pidiendo, costo de producción. ¿Sí? Entonces, eso pasa cuando digito, recuerden este valor de aquí, que estoy sombreando aquí. Existencias finales de productos en proceso. Es decir, que en este cuadro de texto hay que hacer tres cosas. ¿Sí? El cálculo de costos de producción, asignarlo al cuadro de texto de más abajo y a la vez asignarlo a la celda escogida, seleccionada en la hoja de Excel, en este caso en la posición P3. ¿Sí? Entonces, este cuadro pues tiene tres cosas que hacer en este formulario. Entonces, sigamos. Y el último, las existencias finales de productos terminados, ese me va a dar el costo de ventas. Entonces, una vez digito este valor, obtengo el costo de ventas que me lo calcula en esta posición y a la vez lo asigna acá en la hoja de Excel en la posición Q3. Miren que aquí también no lo está pidiendo. ¿Sí? Entonces, con eso, entonces ya diligenciamos nuestro primer formulario, diligenciamos nuestra primer plantilla y dejamos casi llena la plantilla a la cual va a ir almacenando los datos que nos están pidiendo. Entonces solamente nos falta la utilidad, que la obtenemos de la siguiente plantilla. Listo, entonces una vez ya se diligencian estos datos, vamos al estado de resultados. Entonces aquí tenemos el botoncito de estado de resultados. ¿Qué va a hacer este botón? Este botón lo único que va a hacer es cerrar este formulario, cerrarlo, ¿sí? Y mostrarnos el formulario 2. Entonces veamos. Entonces miren que desapareció, no está por ninguna parte. Cerramos el formulario 1
y abrimos el formulario número 2 para poder diligenciar nuestra plantilla de estado de pérdidas y ganancias. Y miren que los datos que diligenciamos en la primera plantilla, pues en la hoja de Excel, pues no desaparecen, permanecen ahí. ¿Por qué? Porque aún nos falta un dato por almacenar, por registrar y una plantilla por diligenciar. Bueno, ahora sí, de igual forma, en este formulario también vamos a ir digitando algunos valores y vamos a ir calculando otros, de acuerdo a las fórmulas que nos indica acá la plantillita de estado de pérdidas y ganancias. Entonces veamos, entonces, por ejemplo, el ingreso por ventas, ¿qué nos va a hacer? Por decir algo, 250. Observen lo que está haciendo cuando ingreso los ingresos por ventas. Entonces, ¿qué obtuve? Ojo, ¿qué obtuve al diligenciar ingresos por ventas? Obtuve el costo de ventas, pero este costo de ventas, ¿de dónde lo obtengo? De acá. Miren, es la única parte donde podemos obtener el costo de venta. Es decir, ¿sí? Que este dato que está en esta celda de Excel, tengo que mostrarlo acá en el formulario, ¿sí? El dato que tengo acá en la hoja de Excel, en la posición G22, que es la de costo de ventas, este dato tengo que mostrarlo acá dentro del formulario. Entonces ya les indico cómo uno muestra un dato que está en Excel en un cuadro de texto del formulario. ¿Listo? Entonces debe aparecer este resultado acá una vez diligencia el ingresos por venta y automáticamente nos debe hacer el cálculo del margen de venta, es decir, ingresos por venta menos costo de venta nos da el margen de venta, que es lo que nos indica acá la plantilla. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Entonces seguimos, gastos de administración y de venta, 6,000. Al ingresar los gastos de administración y venta, obtengo el resultado operacional, obtengo la fórmula que es el margen de venta menos los gastos de administración. Eso nos da el resultado operacional. Y ojo aquí, cuando ingresemos los gastos financieros, observen qué va a pasar cuando ingresemos esos gastos financieros. Voy a correrlo por acá. Cuando ingresemos los gastos financieros, automáticamente nos va a mostrar el cálculo de los siguientes cuadros de texto que están en blanco y automáticamente el valor de la utilidad del ejercicio se me debe reflejar acá en la posición R3, que es la utilidad en la hoja de Excel. Entonces veamos si eso es cierto. Miren, miren. ¿Sí? Observen que una vez ingresamos los gastos financieros, obtuvimos el resultado antes de impuesto. ¿Sí? El resultado antes de impuesto. Obtuvimos automáticamente el impuesto ante la renta, que es el resultado antes de impuesto por el 40%. Entonces, que es este valor que tenemos aquí. Y automáticamente obtuvimos el resultado de la utilidad del ejercicio, ¿sí? Que es el resultado de impuestos menos el impuesto ante la renta. Entonces esto nos da la utilidad del ejercicio. Y automáticamente observen que nos muestra la utilidad del ejercicio. Entonces, listo, miren, ya llenamos nuestras dos plantillas y ya tenemos los datos que debemos ir registrando, que es la empresa, el costo de producción, el costo de venta y la utilidad del ejercicio. Ahora sí, lo más importante, ¿qué va a pasar cuando digitemos guardar, cuando pulsemos el botón guardar datos? ¿Qué va a pasar? Pues antes de hacerlo, les explico qué va a hacer
este botoncito que está aquí. Se van a agregar casillas, ¿no? Al darle guardar. Entonces, toda esta línea va a desplazarse una celda hacia abajo. Una vez esa línea desplace una celda hacia abajo, entonces, ¿qué va a hacer? Limpiar los cuadros de texto de este formulario. Limpiar los cuadros de texto de este formulario. Luego de limpiar los cuadros de texto, ¿qué va a hacer? Va a limpiar los datos en la hoja de Excel. Es decir, que todos estos valores que hemos digitado aquí en estas dos plantillas también se deben borrar. Se deben borrar. Y por último, este formulario se cierra. Volvemos al primer formulario, nos va a quedar en blanco. El cursor debe quedar en el primer cuadro de texto del otro formulario. Y la hoja de Excel me va a quedar completamente blanca, con los valores borrados, para poder insertar otro nuevo registro. Entonces veamos si en realidad va a ser todo lo que les acabé de indicar. Una vez demos guardar datos, entonces démosle guardar datos. ¿Sí? Entonces miren qué pasó. Se registró la línea que debemos ir guardando. ¿Sí? Entonces bajo una posición. Miren, aquí está, estaba en R3, Q3, P3 o 3, bajo una posición y me dejó libre la línea para seguir insertando otra. Las plantillas quedaron completamente vacías, ¿sí? Se cerró el formulario 2, se abrió el primero y observen que el cursor quedó en el primer cuadro de texto para poder diligenciar otro registro diferente. ¿Sí? Otro registro. Entonces veamos, hagamos un nuevo registro para que recordemos qué es lo que se debe hacer. Entonces, por ejemplo, con Facauca. Observe nada más que al digitar, qué es lo que va a ir haciendo cada botón, si hace o no hace algo. Ya diligenciamos nuevamente el formulario 1. Vamos al estado de resultados para terminar el registro. Observen, ya lo tenemos lleno y ahora sí, guardar datos y me ingresa, ya tenemos, miren, dos registros almacenados. Nos borra todo para, si queremos, insertar un nuevo registro. Ahora, el botón cancelar, ustedes ya saben qué hace ese botón. Lo único que hace es el botón cancelar en este formulario es borrarme los datos que yo tenga aquí digitados. Aquí, ojo, solo los datos de los cuadros de texto, este botón cancelar.
Lo mismo hace el botón borrar datos. Entonces me borra la información que yo tenga digitada en el momento de los cuadros de texto. Eso ya saben ustedes hacerlo. Listo, entonces, eso es todo lo que debe hacer estos dos formularios en esta pequeña plantilla para nuestra última práctica que tenemos de nuestra Eso apenas, competencia. ¿Cómo? solo eso apenas. Sí, es solo eso. Nada más. Nada más. Una cosita que les iba a mostrar. Entonces, por ejemplo, miren aquí en el User for 2, recuerdan que yo les decía que no, aquí no es. Que cuando se ingresaba el costo por ventas, automáticamente se debe obtener el costo de ventas, pero desde la hoja de Excel, ¿sí? Ese costo que tenemos acá se debe reflejar en este cuadro. Entonces, ¿cómo uno hace eso? Entonces, mediante un código bastante sencillo. Mírenlo aquí. Este de aquí, que les voy a subrayar aquí. Range, digo el valor de la celda, punto value. ¿Sí? Range, el valor de la celda donde está el dato, punto value. ¿Sí? Entonces, eso es lo que debe hacer cuando yo quiero mostrar datos que estén en las celdas de Excel dentro de un cuadro combinado que esté en un formulario. Entonces, simplemente les digo range, ¿sí? Indico primero el cuadro de texto y luego sí la posición de la celda, en ese caso range 22 punto value, no punto valor, punto value. Recuerden que acá todo es en inglés. Listo, entonces de esa forma uno puede asignar, como les digo, datos que estén en la celda o en un rango de celdas, ¿sí? Para poder diligenciar valores que están en las celdas, asignárselos a un cuadro de texto dentro de un formulario. ¿Listo? Listo, entonces muchachos, muchachas, entonces ahí ya tienen su último trabajo de esta competencia. Recuerden ponerse al día, ¿sí? Ponerse al día para poder aprobar este resultado. Recuerden que los que no se nivelen pasan a comité de evaluación y eso no lo queremos. ¿Sí? Entonces no queremos eso, ¿no? Que ustedes vayan a un comité. Yo sé que aquí la mayoría ya están prácticamente del otro lado, como dice el dicho, ¿sí? Ya van a pasar. Para los que no ingresaron al inicio, entonces vuelvo y muestro nuevamente la lista de envíos actualizada hasta el día de hoy, ¿sí? Para que ustedes vean cómo están en el envío de las actividades y qué están debiendo. Entonces, lógicamente, todos están debiendo de esta última actividad que es la guía 10. ¿Listo? Entonces, aquí tienen nuevamente unos segunditos más para que miren cómo están en el envío de actividades. Profe, la guía dijo usted no la envía ahora al correo, ¿cierto? ¿Cuál? Sí, esta guía La ya se las última envió al correo, inclusive se la reenvió también a Jorge para que se las publique en el grupo. Ok, profe, gracias. Profe, la guía y como tal las plantillas Sí, también. claro, la guía y la plantilla de Excel, lógicamente. Sí, porque que tengo Profe, ¿el que... video dónde lo va a poner? ¿El video también va en el Drive o en dónde lo va a subir? No, el video yo siempre, ustedes saben que las Estoy de sesiones siempre YouTube. le digo en YouTube y les publico el link para que Jorge se los publique en el grupo. Ah, ok, gracias. ¿Listo, chicos? Entonces ya saben, Listo. ya en la noche ya creo que ya les envío todo para que puedan desarrollar esta última actividad. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben que me la pueden hacer a través del WhatsApp interno o si prefieren a través del correo. ¿Listo? Instructor, usted no contesta. Bueno, Yo les contesto. Bueno, gracias. profe. Yo les contesto.
Profe, ¿hasta A cuándo hay veces me plazo demoro un para esta poquito, pero les actividad? contesto. ¿Hasta cuándo la fecha de entrega de esta actividad? Esta hasta la fecha que les dio la profe Lorena para poder nivelarse. ¿Qué fecha es? Instructor, Al esta es 27. la última Hasta el guía. 27. Sí, esta es la última práctica de Excel que van a tener. Entonces, Ah, ya listo. saben, tienen hasta el 27, que es la fecha máxima para poder nivelarse en el envío de las actividades. Listo. Bueno, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, listo, Gracias, instructor. muchachos. Entonces, no me queda más que desearles un feliz día y un feliz fin de semana. Gracias, Gracias. profe. Hasta luego. Feliz Gracias. año. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Chao.